Hola, ¿qué tal? Este, mm, este es el tercer día de nuestro ciclo de charlas sobre el libro de arte boliviano. De hecho, toda esta semana es una inquietud de mi amigo Jorge Luna. De hecho, nos hemos vuelto amigos en el tiempo de tanto conocernos, de tanto hablar de arte. Alguien con el que es una de las pocas personas que tengo de mis amistades que no tiene miedo de hablar del arte todo el día. Le agradezco eso, por cierto. Y, mm, y bueno, en cierto momento planeamos esto, escogimos los libros. Eh, los 2 días anteriores han sido, de hecho, increíblemente fructíferos. Le agradezco profundamente a Sandra Boulanger que me acompañó ayer. Realmente fue emocionante la presentación del libro. Y, y bueno, nos quedan todavía 3 días en esta maratón del libro de arte boliviano. Déjenme decirles unas cuantas cosas, tres acotaciones. Hemos hecho una selección de libros que de hecho no están editados ninguno en kiosco. No vayan a pensar que esto es una manera de promocionar el kiosco, que no es. Hemos hecho una selección de libros a los que podíamos acceder a los autores, a los editores, y entonces queríamos realmente tener como un registro, documentación, archivos sobre qué son los libros, cómo fue la historia de la producción y bueno, más o menos cuáles eran los intereses e intenciones de la producción de los libros. Y eso es en lo que realmente yo creo que estamos en estos días. Si hay libros que no hemos contemplado, me quedó pendiente el de entrevistas con artistas de José Andrés Sánchez Sexeni, que me parece que algún momento ojalá podamos también revisarlo, y muchos de los libros de Pedro Carejazo, que son valiosísimos y que lamentablemente no hemos podido revisarlos en esta semana. Así que, bueno, el día de hoy les voy a presentar con mis dos queridos amigos, Alejandra Dorado, mis super secuaz de millones de años, que es como, vamos a decir, en palabras de Gustavo Muntings, artífice, artífice del Festival de Performance y de lo que terminó siendo el libro de performance, que al final de cuentas se hizo con la intención de hacer una revisión histórica del Festival de Performance y de lo que estuvo pasado en ese momento de performance. Creo que al final de la charla vamos a poder hablar sobre si todavía el escenario que nosotros propusimos en el festival y en el libro todavía existe, si la gente todavía practica o si los actores han cambiado totalmente. Así que creo que vamos a poder hablar de eso. Y eh, eh, hay un par de cosas más que tenía que decir. Como les digo, este libro de performance es, bueno, primero voy a dejar que se presenten mis queridos amigos. Si quieren encender sus audios que están apagados, primero Alejandra, por favor, quisiera que te presentes. Bueno, gracias Rodrigo por la invitación y creo que es un momento clave para volver a hablar del performance porque, como dijo Rodrigo, empezamos con el festival, seguimos con esta investigación que dio producto a este libro y de ahí como que las cosas se han ido por otros lados. Entonces me parece súper importante. Gracias por invitarme y encantada de charlar aquí y volver a hacer algo juntos, pues. Jorge, ¿te quieres presentar, porfa? Hola Rodrigo, hola Alejandra, buenas noches, un placer estar con ustedes acá en este espacio tan importante e interesante que mantiene Kiosco semana a semana y esta idea rica que ha surgido con Rodrigo de comentar libros. Mi nombre es, bueno, Jorge Luna, soy investigador formado en filosofía y he estado trabajando hasta hace muy poquito en el Centro de la Cultura Plurinacional como investigador, ahora dedicado también a la escritura de libros y a la investigación, sin duda. Ya, bueno, entonces les voy a dar un poco como un previo. Realizamos el Festival de Performance 5 veces. 4, ¿o no? Y lo llevamos, fue originalmente iniciativa de alguien que se van a sorprender, porque alguien que después desapareció del escenario de arte contemporáneo, Micaela Bettimali, se le ocurrió que podíamos hacer algo en los jardines del Centro Simón y Patiño. Y entonces, claro, nosotros, Alejandra y yo, Alejandra que siempre ha hecho performance y yo extrañamente no hago performance, para mí me encanta la relación con el cuerpo.
me intriga la relación del cuerpo en el arte. Y eso creo que fue como nuestras inquietudes personales, perdón que hable por vos, Ale, que nos motivaron a aceptar la propuesta y sí creo que el Festival de Performance poco a poco se fue dando, fue madurando la idea de performance, no solamente en relación a lo que nosotros teníamos en la cabeza, sino también a lo que la coyuntura nos estaba forzando a hacer. ¿A qué me refiero? A que el performance el arte es un órgano vivo, está en permanente transformación y siempre tienes que ir negociando con lo que tú crees que es un buen performance y en lo que probablemente va a llegar después. Entonces, en ese sentido, fuimos poco a poco haciéndolo y en algún momento con Elizabeth Torres, la que es actualmente la directora del Centro Simón y Patiño, nos decidimos a hacer el libro de performance porque necesitábamos hacer una revisión de qué había pasado antes. No podíamos seguir hacia adelante sin mirar un poco hacia atrás, hacia lo que había sucedido en este país. Y es intrigante porque, claro, nosotros entendemos que el arte contemporáneo boliviano o el performance boliviano es un fenómeno de los años 80, pero nos interesaba, Ramiro Garavito acaba de llegar a la mesa y le mando un saludo, nos interesaba también tener una mirada un poco anterior, previa, que nos permita también tener una visión del performance antes del performance. Y entonces es un poco de eso de lo que estamos hablando en el libro. Primero, el primer capítulo es de Pepe Bedoya, que en ese entonces era curador del Museo Nacional de Arte, que escribe un texto en el cual especula acerca de ciertos fenómenos, tanto artísticos como la pintura coagulatoria de Cecilia Guzmán de Rojas, como también algunos actos de resistencia social y política que se pueden entender desde la mirada del performance. Y en la última parte del libro, no sé si me quieres acompañar ahí, Alejandra, ¿qué hicimos en la última parte? Bueno, la primera, como dijiste tú, es esto que escribe José, que era muy importante porque estábamos analizando, primero nos juntamos muchas veces, Rodrigo y José también, tratando de ver dónde íbamos a abarcar y qué entendíamos del término performance, porque en diferentes lugares se entiende como otra cosa. Por eso es que en nuestro libro hemos puesto arte, acción en Bolivia, porque también queremos que se una ese término performance con el accionismo o el arte de acción, y no en sí como el performance, como significa la palabra en inglés, digamos, ¿no? Entonces, la primera parte es muy interesante porque José agarra, como dice Rada, algunas acciones que hacían o artistas o gente que estaba luchando por alguna razón social, política, como el Pikachuri, que entra con las dinamitas y se hace explotar, y cosas así, o los danzantes en ciertas ceremonias, digamos, religiosas, como performáticas, para luego entrar a lo que escribe Ramiro, que ya es una mirada al performance como tal, empezando por Roberto Valcárcel principalmente a finales de los 70, principios de los 80. Por eso es que en el libro abarcamos del 80 al 2014, que fue cuando lo terminamos, ¿no? Y nosotros al final de unas 9 entrevistas que hacemos específicas sobre arte de performance a cada artista que elegimos, hacemos una conversación, ¿no? Que fue muy larga, me acuerdo que fueron varios días, donde hablamos no solamente de artistas, no solamente tocamos artistas, sino también tocamos géneros dentro del performance, tocamos temas, conceptos, cómo se realizaban, bajo qué se llaman espacios o plataformas, porque no teníamos plataformas en ese tiempo. Máximo hicimos unas 2 o 3 pequeños festivales de un día, ¿no es cierto, Rada? Entonces nuestra conversación gira en torno a eso y es como una reflexión entre los dos. Pero en cierto momento, como decidimos, hay algo que es bien importante, que el tercer capítulo del libro son entrevistas a personas que evidentemente nosotros hicimos muchas entrevistas y escogimos unas cuantas, porque nos parecía que eran las que se podían ordenar de una forma mínimamente posible para que nosotros pudiéramos realizar
la edición del libro. Pero hay algo que me parece bien importante, y es que decidimos hacer las entrevistas, por un lado, porque los actores participantes, los artistas en sí, seguían vivos todos. Y entonces eso nos permitía tener una voz presente, que tenía que ver un poco también con la acción de ser, con la acción de vivir, con la experiencia, y eso tenía que ver directamente con el arte, ¿no? Entonces, por eso nos parecía tan importante que los artistas se presenten, sean presentes en el libro. Y eso era la mejor manera. Además, nosotros estábamos conscientes de que había un montón de fantasmas informativos. Estábamos conscientes de que había artistas que sí habían hecho performance, sí habíamos hablado con ellos, pero había muy poca documentación, un archivo muy frágil, y eso nos da un montón de... voy a hablar por mí, Alejandra, discúlpame, a mí me producía un montón de miedo acerca de lo que íbamos a generar, de las generalizaciones sobre las cuales podríamos especular, sin tomar en cuenta la información a la cual jamás pudimos acceder. Hay varios artistas a las cuales jamás pudimos, el archivo no está ordenado, no podemos llegar a ningún lado. No voy a decir los nombres porque no quiero faltar el respeto, pero creo que todo el mundo sabe quiénes son. Y habían, no sé, habían fantasmas. Y de hecho mandamos a nuestro agente investigador, Denise Aguilar, a que revise el periódico. Denise revisó los periódicos de La Paz en especial, revisó todos los culturales y encontró algunas notas de los festivales Dada que se habían realizado en los años 80. Y de hecho, la obra, la imagen que se ve presente en la charla con Sol Mateo es una obra extraída es una foto extraída del periódico porque no hay documentación sobre esa obra. Entonces eso fue muy emocionante encontrar en el periódico obras de Gastón Ugalde cuando se veía de forma diferente, tenía el peinado de forma diferente. Y toda esta gente que al final de cuentas lleva haciendo práctica artística desde los años 80. Entonces, es que, Rada, creo que es importante decir también que el primer festival que tuvimos, creo que fue el 2007, ¿no? Fue como una apuesta a nuestra propuesta que ni siquiera era todavía un poco vaga. Lo hicimos con la mitad del presupuesto porque era el primero y nuestra idea era que participe gente que hace teatro, que hace música, que hace danza, pero un poco fracasamos en ese sentido y de ahí creo que nos empezó a picar la cosa de que, bueno, busquemos entonces qué artistas se dedican al performance, porque la mayoría de los artistas que hacen performance no es como digamos, su base artística, ¿no? Casi toditos tienen otro asunto dentro de su arte y se dedican o se han dedicado en algún momento al performance, pero no como algo, como su obra principal. Entonces fue ahí donde empezó la investigación, porque vimos que la gente de teatro, de danza, de música, estaba muy metida dentro de lo que ese es el primer festival que tuvimos. Igual fue muy atrevido y muy, muy lindo, muy increíble, pero no logramos involucrar a gente que haga performance con nuestra guía, qué sé yo, pero venga del teatro, venga de otros lugares. Incluso habían un poco instalaciones, ¿no? Rodrigo en el jardín, con videos y todo. Entonces, el siguiente festival nos planteamos, ya empezamos la investigación y dijimos, vamos a hacer el performance desde el cuerpo, o sea, el accionismo, y nos interesa la relación del performance con el cuerpo. Creo que desde ahí se empieza a gestar también esto para ver hacia dónde vamos a ir, porque era, si no, imposible abarcar una cosa, como dice el Rada, que no está ni en los registros ni de cada artista, porque el artista tenía sus registros de las obras pictóricas, qué sé yo, pero no tenía un registro de cuando había hecho performance, por lo menos en los 80, ¿no? No, porque además ni siquiera existían las definiciones claras sobre performance.
Entonces realmente tuvimos que ayudar a los artistas a decirles, es que estamos buscando este tipo de obras, aunque estén documentadas en video, en fotografía, o las hayas hecho en la calle. Había como cierta imagen sobre lo performático que tenía que ver con los 90s y con tráiganme algo muerto y derramaré sangre. Y esa era como yo creo que esa imagen nos persiguió hasta el final. Creo que de todos modos, hasta el día de hoy, esa imagen sobre me saco la ropa y me hago heridas, creo que todavía está ahí. Y creo que todavía hay buena producción de dolorosos, vamos a llamarlos, pero al margen de esos también hay algunos que se desmarcan de eso y pueden activar un festival desde otro lugar, ¿no? Entonces, creo que eso fue bien interesante. Esto es como una gran joya que no la conoce ni siquiera Jorge Luna. Es el primer brochure del festival de la jornada de videoarte y performance del 2007. Fue realmente como el inicio de algo. De hecho, el diseño es de Coquito Siles. Y hay una entrevista, es la entrevista de María Galindo que aparece en el libro. En el libro es justamente la entrevista que le hicimos ese año, María, porque María, en 2007, todavía no había terminado de decidir qué lugar ocupaba en la cultura, si estaba interesada en ocupar un lugar en la cultura o simplemente iba a tomar una posición de anarquía, de resistencia sociopolítica, ¿no? Claro, Y eso, estaba todavía en ese punto y me acuerdo que le pedimos que ella abra el festival con no con un performance, porque ella decía que no hacía performance en ese tiempo. Creo que después fue que empezó a participar incluso de las bienales, pero en ese tiempo no. Entonces la trajimos para dar una charla y fue bárbaro, ¿no, Rodrigo? Porque incluso hubo gente ofendida entre los artistas, hubo llantos, hubo todo. A nosotros, incluso María nos dijo que no servíamos para nada, más o menos, la institución al diablo y todas esas cosas, pero eso mismo fue performático y fue necesario, yo creo, para abrir el festival, que lo equilibramos con otra charla que dio Raquel Schwartz, artista que tiene también una obra aparte de performance, tiene su obra más fuerte en instalaciones, objetos, qué sé yo. Entonces, me parece que fue el equilibrio perfecto, esas dos propuestas opuestas, ¿no? Mm. Ahí yo quisiera hacer una pregunta para ustedes, porque cabalmente el texto de Ramiro Garavito remarca una cuestión importante, que en los 80s el arte contemporáneo en Bolivia tiene un momento importante con la introducción de las acciones artísticas que todavía no se conocían como performance, ¿no? Que se llamaban acciones artísticas, las famosas acciones realizadas por Roberto y Ugalde, Sol Mateo, etcétera, y el grupo que formó parte del Festival de Arte Experimental, etcétera. Pero en los 90 ya se parece que hay mucho menos atención, es como una especie de desierto que atraviesa el agua y aparece más la importancia por la instalación y la importancia de artefacto eh, realizado por Raquel Schwartz, ¿no? En el Museo Nacional, en el Museo de Historia en Santa Cruz, como uno de los hitos. Y luego en los 2000 vuelve a aparecer nuevamente esta necesidad de ebullición de la acción artística, pero ya llamándose performance. Y ahí me preguntan, les pregunto a ustedes, seguramente no es una casualidad que el 2004 salga este libro. Ustedes indican en la introducción que es por invitación del Centro Pedagógico Simón y Patiño que se hace este libro, pero además era... el festival es el que se hace por invitación. El libro lo hicimos por necesidad del propio festival. Ya, perfecto. Más o menos eso iba, porque creo que hay una cuestión de curatorial, editorial, que el libro ha ayudado a posicionar en esta década de los 2000 esta necesidad de definir la práctica performática, de marcarle algunos rumbos a la práctica, de reunir un catálogo de artistas representativos y pensar para luego hacer ejercicios expositivos, creo, ¿no? La pregunta sería si lo que los movió a hacer el libro fue eh, poder después moverse a nivel curatorial, posicionar primero el performance.
No. ¿Por qué? No sé, Alejandra, ¿quieres responder? Yo de cabeza te diría que no, pero bueno. Estás en silencio. Perdón. Creo que nuestra preocupación y el motivo por el que hicimos el libro era, como dijo Rodrigo al principio, porque veíamos todo como desordenado. Primero no teníamos una definición exacta del performance, por eso es que el primer festival abarcamos más y tratamos de ir por aquí, por allá y qué sé yo, involucrar a otro tipo de gente. Y segundo, porque no había un registro en los artistas, como tú dices, en los 80, cuando, por ejemplo, Valcárcel, Ugalde, Sol Mateo hacían sus performances, lo hacían como una acción divertida dentro de la universidad o porque estaban viendo algo políticamente que lo improvisaban en ese momento. Por eso es que no había registro, ¿no? Como esa obra de Sol Mateo tan increíble, que se llama Pura Paja, ¿no? Que hemos encontrado solo una fotito que hemos tratado de sacar lo mejor posible la resolución del periódico, o sea, no había nada. Creo que esa fue la principal preocupación y al hacer la investigación y recopilar datos hemos tratado de ordenarlos, ¿no? Un poco, pero no hemos podido tampoco completamente. Tenemos todo un informe, así unas fotocopias gordísimas donde hemos tratado de hacer esto, pero como dice Rada, hemos hecho más entrevistas de las que aparecen en el libro, pero algunas eran como unas charlas muy lindas que no se podían ordenar como cuerpo de obra de cada artista por fechas, para ir viendo cómo se topaban otros artistas en otros departamentos, tal vez de Bolivia. Entonces creo que esa fue la principal preocupación para seguir adelante con nuestro festival y tener bien claro con quiénes contamos, qué es lo que podemos ofrecer, digamos, en el festival. Ujú. Yo uno de los que extraño, después de haber leído tanto el libro todo este tiempo, que me ha servido muchísimo en mis investigaciones, uno de los que extraño por lo que he conversado es a Efraín Ortuño. Estoy seguro que han debido hablar con él, pero no hay un capítulo referido a él, ¿no? O a su cuerpo de obra. En el caso de él era también por esto, por una falta de archivo o de poder sistematizarlo como una conversación. Sí, ¿no? Hemos ido Tiene específicamente a La 3 Paz. obras. Hemos hablado harto con Efraín, pero tiene muy Sí, pocas obras. esa era la cosa. Creo que habían dos cosas en sí, performáticas, ¿no? Y hemos ido a encontrarlo a la Escuela de Bellas Artes y hemos visto que él estaba completamente en otra onda, ¿no? En una onda mucho más clásica, mucho más tradicional, tal vez, no sé. Hemos podido ver, yo me acuerdo ahorita de 2 obras de él. Entonces tampoco es que había tanto registro, pero no hemos podido llegar a ese diálogo donde el artista ha empezado en los 80 con este performance, como Valcárcel, como Ugalde incluso, y ha hecho otros performances después. ¿Y qué ha pasado con ese cambio, con esa, no sé, trayectoria, ¿no? Sí, bueno, es que en realidad lo que tiene Efraín son pinturas en vivo, son pinturas en la calle. Y la que hace muy poco expusimos en kiosco, que es Televivencias, ¿no? Que es la obra. Y a nosotros sí nos parece importante y de hecho sí aparece en el libro. Aparece, sí. No, es que en realidad igual creo que cuando escribes un libro como este, siempre estás pensando en la segunda parte también. Estos libros nunca se escriben pensando que solamente se va a escribir eso y ahí se acabó. Porque si hay un material al que yo extraño, al que se extraña y de veras desapareció en el libro y es una barbaridad, es Iván Cáceres. Pero, ¿Verdad? pero ese sí no aparece y eso sí es una barbaridad. Pero lo cierto es que su trabajo, por un lado, ha ido madurando y no me refiero a que él ha ido madurando su trabajo, sino que nosotros como espectadores también hemos ido madurando su práctica. Y entonces, poco a poco cada vez hemos entendido como más el lugar de Iván en la práctica de performance boliviana. Entonces, claro, porque lo que no había en ese entonces, ni tampoco en la obra
Glenda Zapata, que tampoco aparece en el libro, no había como cierto tipo de, no había ni discursos en común con los demás artistas y tampoco había prácticas formales que se pudieran relacionar con los demás artistas. Entonces es difícil también tratar de construir discursos y Ramiro así lo intenta. De hecho, Ramiro lo intenta en el libro de tratar como discursos generales, de construir discursos generales y también lo intenta en el libro de video, en el libro de videoarte en el que había él participado un par de años antes, de tratar de sacar discursos comunes y entonces ir construyendo entramados discursivos sobre las obras y las prácticas artísticas. Entonces, creo que al final de cuentas una de las cosas, a mí me parece que Iván es uno de los productores de arte de performance o de los artistas, tal vez, en general más interesantes que está produciendo este país. Pero creo que hay que darle... Y sí creo que en algún momento tendremos que escribir un libro solo de Iván. Espero que se pueda hacer una segunda parte que realmente como lo analice a él enterito, porque la verdad es que tiene un montón de material, muchísimo material, y que en el libro no aparece, y en el libro de, cuando se escribió el libro de video, en realidad en su práctica estaba como bastante inmadura, no estaba todavía no estaba tan lista como para ser analizada. Claro, es que eso creo que ha sido lo que ha pasado. ¿No? Han surgido artistas cuando íbamos en el transcurso de los festivales que se daban cada 3 años, que es bastante tiempo y también era como un límite porque no podíamos tampoco conseguir una cantidad de artistas para tener un festival cada 2 años, menos cada un año. Yo creo que en ese lapso, Iván, es que ha ido madurando su trabajo en una cosa entre video y video performance muy interesante, ¿no? Lo hemos tenido en nuestro festival 2 veces, pero creo que tal vez ha sido en esa temporada, porque yo también cuando veo ahora el libro digo, pucha, pero falta un montón de cosas. Incluso cuando estábamos haciendo, habíamos recolectado varias prácticas políticas, digamos, y acciones políticas, y se nos había ocurrido con Rodrigo hacer otra vez, otro día, un libro que trate de las acciones políticas, ¿no? No tanto performance de artistas. Y hay un montón de temas que se pueden seguir llevando, ¿no? Uh-huh. Desde la acción política y yo no tanto desde el arte. Dime, Luna. Si no, decía que hay algo interesante que has remarcado al principio de tu otra participación y has dicho que la obra de Iván Cáceres no es tanto que no estaba madura, sino que la lectura de su obra no había madurado todavía. Y que la lectura de su obra ha madurado en la medida que quizás también han ido apareciendo obras que nos han permitido ir redondeando mejor su cuerpo de obra. Eso es interesante porque el libro al final lo que ofrece es unos ciertos lentes para leer el performance en Bolivia, ¿no? Hay una práctica de lectura y lo rico que tiene el libro es que rescata un crisol de miradas, ¿no? Como que incluso se reúne intervenciones en las que más bien el performance es criticado en la actualidad, más o menos, no todos son fans del performance. Por ejemplo, hay una frase que quisiera resaltar acá de Roberto Valcárcel, nuestro querido amigo que está combatiendo ahora por su salud. Hay una frase en la que él dice lo siguiente en la página, bueno, en la entrevista que le hace Ramiro Garavito, y dice, en general, creo que las artes performáticas son lo que más se acerca hoy en día al concepto de entretenimiento, literalmente de pasatiempo, es decir, a las artes decorativas. Hay a nivel internacional muy escasas y muy honrosas excepciones, pero en general pienso que lo más interesante que está sucediendo hoy en día en el arte es el arte invisible o indetectable, y no así las artes anunciadas, catalogadas y asimiladas al sistema como acciones, performance, intervenciones, etc. Toda etiqueta es muerte. Y a mí me interesa mucho desde ahí leer este libro porque nos permite pensar que el performance también puede ser una etiqueta en sí, ¿no? Obviamente. Pero lo Sí. que pasa es que nadie está...
Ramiro que está aquí con la charla con nosotros debe estar matándose de risa porque es la charla que tuvimos con Angélica Heckel y con Roberto Valcárcel nos generó muchísimos problemas, porque hay un punto en el que de hecho Ramiro lo dice en alguna parte, en algunos de los libros que ha editado con nosotros, dice que hay artistas que están muy influenciados por la modernidad o por las vanguardias y que eso genera pues una visión súper transversal acerca de lo que nosotros hacemos, que son, yo particularmente declarado profundamente posmoderno, ¿no? Entonces eso a mí no me avergüenza, yo entiendo que el arte está como condicionado en un sistema y opero desde ese lugar, pero habían varios artistas en especial, los que son más grandes, que estaban en completo desacuerdo. Me acuerdo que Angélica Heckel dijo que era una barbaridad que estuviéramos haciendo un festival de performance, que el performance tenía que estar en la calle. Me acuerdo como si fuera ese día y yo me quedé pensando, pero no podemos coexistir los dos, parecía como una película de Hollywood. No podemos existir los dos, no pueden existir los de la calle y también los del festival, porque parecía como una condición demasiado hermética pensar que había que como poner al performance enmarcar el performance dentro de un espacio, sea cual fuere, ¿no? Pero bueno, yo no sé qué, Galo en la última charla dijo algo al respecto y Galo que nos está siguiendo ahorita en la entrevista, no sé qué opine, me gustaría saber su opinión. Pero, y voy a repetir, sigo pensando que los festivales de performance no solamente sirven para activar las obras, sino también para generar espacios de diálogo y espacios que no existen en ese país, como sitios de documentación, como manera, como posibilidades como de experimentar las obras todas en conjunto y reducir un poco los costos también de producción. Todo eso está implícito en un festival de performance. O sea, producir un performance es caro. Parecería que es barato porque son 2 piedras y un fósforo, pero en realidad hay que pagar al fotógrafo, al del video y a la difusión y a la publicidad, que en ese entonces todavía se hacía como empresa, y esos son costos que pueden que pueden ser como muy elevados. Entonces, el festival generaba la posibilidad de documentar y de traer a todo el mundo llegaba a los primeros festivales, creo que eso era increíble, Denise Aguilar, Valeria Paz, un montón de gente que llegaba de Julio González, Oscar Barbeí, mucha gente que llegaba a la ciudad para ver los festivales, eso era emocionante. Y creo que hasta el último día llegamos a tener la posibilidad de también vincularnos con artistas internacionales, con otros artistas de otros escenarios que llegaron y se conjugaron fácilmente con todo nuestro escenario, como Solar y qué sé yo, todos los demás. Diego Agullo y Luis García, tanta gente que llegó y los 2 días parecía que eran de la misma comunidad, pese a que habían estado en Bolivia 2 días, 3 días. Ya no los dormían en su casa, se farreaban con los demás, era un desastre, ¿no? Pero claro, sí. es que hemos tenido todo un desarrollo paso a paso, Jorge, con esto te contamos, porque hemos tenido con Roberto Valcárcel, que ahorita yo le mando todos mis saludos, mi energía, y yo pienso que es lo máximo él, de Bolivia, y espero que se mejore pronto. Hemos tenido como 3 o 4 entrevistas, ¿no? Solo con él, Rada. Hemos hecho por internet, por escrito, hemos viajado a Santa Cruz, porque él se rehusaba a eso que tú dices, a esa frase que tú has leído de esa parte, era lo que él nos decía, o sea, nos decía no maten más o menos el arte del performance al ponerlo en un libro, al ponerlo en un festival, al ponerlo en algún lugar con una etiqueta, ¿no? Pero después nosotros hemos visto que sí era importante no etiquetar, pero sí era importante el festival, aunque sea dentro de un espacio que también hemos salido a las calles, también hemos salido a otros espacios, pero era importante por eso, por crear plataformas. En primer lugar, Rodrigo y yo hacíamos talleres meses antes del festival. Al principio tratábamos de que nos paguen, pero después como no había plata, decíamos, haremos gratis. Y hemos formado unos grupos bonitos. Yo ahorita sigo con los memes de mi celular, porque a veces nos escribimos, que era un grupo de chicos más jóvenes que estaban en teatro, o algunos nada, algunos sociólogos, qué sé yo, que querían aprender y ver. Entonces,
era lindísimo porque no era tanto como dar un taller de qué es performance, sino entre todos aportar a ver qué es lo que está pasando y qué podemos hacer. De ahí han salido artistas que han empezado en el festival como plataforma de sus primeros trabajos, ¿no? Entonces creo que eso es importante para los artistas jóvenes. Y también otra cosa, como decía el Rada, nos juntábamos con los artistas y era toda una semana o 10 días de compartir, ir a comer, charlar y ver que en otros lados sí existían festivales. Unos años entre medio, creo, de nuestro festival, a mí me invitaron, por ejemplo, al festival de Gonzalo Rabanal. Y ahí conocí a Soledad Sánchez Goldar, que me invitó a una, que se llama una, eh, como lo que hacen en kiosco, me olvidé la palabra. ¿Qué se dice, Rada? Para ir a pasar un tiempo a hacer trabajos en Córdoba, por ejemplo. Sí, una vez. Residente. Exacto. Entonces, eso se armó redes. ¿Y te acuerdas, Rada, que por ejemplo, alguien lo conoció también al Santiago? eh, No, fue Santiago, Santiago Contreras Sux. Contreras y lo llevaron a otro festival a Chile por el librito que nosotros llevamos, no sé quién, si tú o yo, llevamos a algún lado. Entonces, esos lazos son recontra importantes. Acá se juntaban artistas de, como dice Rada, venían a ver solamente curadores, personas de literatura, gente artista, amigos. Y en esa andar todos los días en este festival, conocíamos cosas y hacíamos lazos y servían como plataformas para otros trabajos también. Ya, yo tengo una pregunta que les voy a soltar. Este, ¿Está mal construir una historia del arte? ¿No es necesaria una memoria sobre lo, en el caso del performance, sobre lo experimentado? ¿Qué opinan? Luna. Sí, sí, está mal, está bastante mal. No, está muy bueno. Es problemático, pienso yo. Es problemático, es útil, es riesgoso, es una responsabilidad. Porque pienso que este libro, con los años, se está convirtiendo en una suerte también de un documento canonizante de una manera de leer y de entender el performance, de los inicios del performance. Y esto ha sido muy interesante que lo hayamos discutido cuando precisamente acá en Kiosco, Rodrigo, tú organizaste una conversación con Diego Aramburo y discutiendo acerca de las distancias, de las distancias que entre las artes escénicas y las artes visuales a nivel del performance y por qué no ha existido mayor convocatoria, mayor presencia de los escénicos dentro de esta manera de leer, de hacer una memoria del performance en Bolivia. Esa ha sido una conversación que hemos tenido el año pasado, es muy reciente y creo que ha quedado como una demanda para futuro, para seguir entendiendo qué es hacer performance, ¿no? Está grabado el video, si no me equivoco, lo tienen en su canal. Yo creo que ahí hay una línea abierta que deja, pero, pero no dejo de rescatar y no le quito el mérito al libro que tiene porque nos permite valorizar una actividad una disciplina artística que para mí antes de leer este libro era bien discutible en el contexto boliviano. Recuerdo que me habían dicho cómo pretenden hacer performance en Bolivia con la tremenda presencia corporal de las manifestaciones en la calle, del folclore boliviano, ¿Quién de te dijo? su no me lo dijeron a mí, lo dijeron en la plataforma de conferencias de la Bienal CIART en 2009. Y decían, es tan tremendamente difícil querer hacer performance en la calle cuando tienes que competir con la potencia simbólica visual y corporal de manifestaciones artísticas en las calles. Y la siguiente Bienal, CIAR 2011, en medio de la Bienal llega la marcha del Tignis a La Paz y la gente
conmovida en masas, empieza a llorar en la Plaza San Francisco de recibirlos. Y decíamos, ¿qué es esto si no es una enorme y gigante performance? O sea, ¿cómo el arte va a poder competir con tremenda fuerza simbólica de estos señores que llegan así a La Paz, caminando desde el oriente, ¿no? Pero leer este libro te permite poner otro tipo de coordenadas a tu lectura de la cierta tradición que tiene Bolivia en performance y lo que podría llegar a ser, ¿no? Y hoy en día creo que es importante rescatar que hay otro tipo de performance que están haciendo las nuevas generaciones, que no necesariamente tienen que ver tanto con la presencia del cuerpo, me animo a decir. En la Bienal Internacional de Arte de Santa Cruz, que hizo la curaduría cabalmente Rodrigo y Raquel, esta obra que se llama Ruta Poética, si no me equivoco, de Graciela González, de intervención en los buses, creo que es una performance, ¿no? Y tiene un concepto sutil, muy interesante, diferente de performance, que no está, creo, registrada en este libro. Quizás en la conversación que tú haces con Lara Alvarado, Alejandra, ¿no? Que podemos hablar otro momento más adelante, que creo que lleva a otro punto más conceptual, lo que podría ser la acción artística, es otro punto rico del libro. Bueno, por ahí me quedo. Ah, sí, yo no sé, Ramiro, ojalá pudieras encender tu micrófono y hablarnos, pero yo me voy a resistir profundamente a pensar que la historia no es necesaria. O sea, me resisto a pensar que vamos a inventar el hilo negro dos veces pensando que entonces hay que negar la historia. Neguemos la historia, neguemos lo que hemos experimentado y hemos aprendido para tener que aprenderlo de nuevo por segunda vez cuando hay cosas que ya se han resuelto. Me niego. Me parece que la historia tiene que entenderse, tiene que aprenderse para también que sirva de una base para seguir avanzando. No pienso que la historia no sirva, imagínate. Cuando nos veamos vas a ver lo que opino de ti. Pero ¿quién ha dicho que no sirve la historia? Alejandra, por favor, explícale a Rodrigo. No sé si has dicho que no sirve, pero sí tal vez que no es necesario eh, reglamentarla, ponerla en un libro. Yo pienso que es importantísimo y me acuerdo ahorita de mi querido profesor Machuca, que ha muerto el año pasado, que era un teórico bárbaro en Chile, en Santiago, que nos decía cuando vayan a una expo, agarren todos los catálogos que les entreguen, porque esa es la historia del arte, y júntenlas y guarden eso, porque no existe de nuestros tiempos actuales una cosa así, entonces necesitamos hacerla. O sea, yo pienso que es súper necesario. Y claro, por ejemplo, este libro no abarca mucho, entonces abarquemos más, sigamos buscando y busquemos qué ha pasado después de esto, porque si no reflexionamos la historia, si no la ordenamos, entre comillas, de alguna manera, entonces, ¿dónde vamos a buscar cuando entran nuevas generaciones y quieren ver qué está pasando, cuando en otros países hacen propuestas, qué sé yo? ¿Cómo lo vamos a hacer entonces, no? Claro, no, solamente para evitar que se lea mal, digamos, lo que he opinado, se entienda bien. Eh, Evidentemente es importante, pienso yo, pero he dicho que es problemático porque, eh, como dice, no se puede abarcar todo, pero con el paso del tiempo termina siendo una autoridad el libro. Y yo me animo a preguntarles a ustedes, ¿qué pasó antes de los 80s? ¿Ustedes creen que no han habido acciones artísticas o que podrían llamarse eh, antecesores del performance antes, en las décadas del 70, 60, en Bolivia? Yo creo que como performance como tal, ni siquiera en los 80s se llamaba a estas acciones, ¿no? Por eso es que es muy importante cuando agarras este libro empezar a leer lo que ha escrito José Bedoya, porque justamente es como una entrada, digamos, a lo que, o a ver cuándo se ha visto el performance como tal. O sea,
ni siquiera tal vez en los 80, ¿no? Se ha visto como otro tipo de acción, no sé qué llamarla. Nosotros teníamos muchos problemas con ese término, ¿no? ¿Qué le llamamos? ¿Esto es? ¿Esto no? ¿No? Entonces creo que sí han habido acciones y obviamente, porque es muy amplio también, hay accionismo, hay, hay accionismo, por ejemplo, político, hay accionismo de muchas otras maneras. No se la llamaba performance, a pesar de que el performance como tal en Europa apareció en los 60, pero acá no. Yo pienso que incluso cuando hemos hecho las primeras jornadas estas en la calle, no sé, la gente no lo llamaba tanto performance, ¿no? No sé cuándo exactamente hemos empezado a usar este término como tal, pero creo que es un buen avance tener festivales, porque ahí también estás posesionando el término, no solamente a los artistas y a los espacios, ¿no? Am, yo me pregunto en... Ay, me va a dar un ataque cardíaco antes de que me muera. Me pregunto, ¿cómo el libro puede ser canonizante? ¿Cómo eso podría ser posible si hay muy poca, se ha editado, se ha distribuido, casi no se ha distribuido el libro? El libro no está gratuito en la red, solamente se vende en dos lugares, en el Centro Simón Patiño y en kiosco. Y entonces, ¿cómo podría estar canonizando como a toda una sociedad desde dos centros culturales en todo el país? Jorge, estás equivocado. No tenemos el poder de construir un dogma sobre la cultura desde los lugares que ocupamos. No se puede. Este, nosotros como escenario, como ya alguien ya va a decir rosca, pero nosotros no somos una rosca, somos un circuito. Sí necesitamos poner ciertos parámetros para poder operar, lo necesitamos. Y creo que el Festival de Performance y el libro de performance nos servía como una pauta, para partir. De hecho, yo creo que la gran mayoría de los artistas que están haciendo arte de performance hoy en día no aparecen en el libro y son de otros escenarios, como por ejemplo Óscar Andrés Olmos, Iguara Urquiola, Daniela Giebel, incluso Héctor Canoje, que es como eh, que no vive en Bolivia, pero otros artistas que sí son artistas muy activos y que no tenían nada que ver con lo que se hizo y lo que sucedió en los años a principios de siglo en Bolivia. O sea, igual el escenario cambia, como es tan frágil el escenario cultural boliviano, permanentemente cambia y cambia por los intereses personales de ciertos grupos que se empecinan a llevar a cabo ciertos proyectos, ¿no? O sea, no se puede hacer demasiado si uno no tiene apoyo institucional y en especial no tienes del Estado, y que eso no existe para nada, ¿no? Tú lo sabes mejor que nadie. Además, era muy necesario, digamos, hacer una curaduría un poco rígida, aunque tal vez no creo que sea esa la palabra exacta, porque hemos sido tachados de que tenemos solo un círculo en el que nos movemos y todo eso. Como dice el RADA, es un circuito y como todos los circuitos, tiene también un estilo, entre comillas, ¿no? Porque nosotros estábamos ocupados de hacer que ese festival funcione para que nos puedan dar financiamiento el siguiente año. Como tú veías, la gente entraba gratis, en Patiño es así, y la idea de la fundación es que tu evento funciona en tanto tienes público constante. Entonces, nosotros teníamos que ocuparnos de la calidad de eso, de ese evento, ¿no? Entonces teníamos que ser muy quisquillosos y muy exigentes en el momento de hacer curaduría, no, no era un evento hippie que todo el mundo entra, que no resultó esto, pero no importa, hago una improvisación y entra un artista de este nivel y este de otro nivel. No, no somos artistas hippies, yo estoy contra los hippies, ¿no, Rada? Entonces, es una responsabilidad como curadores y es una responsabilidad frente a la historia también y a lo que se va a plasmar, que se ha plasmado en este libro y como dice el Rodrigo, ha llegado a tan poquitos espacios, o sea, porque no ha sido distribuido, porque es solo un pedacito de lo que hay mucho más
Entonces yo opino que sí se tiene que seguir marcando historia, se tiene que seguir registrándola, se tiene que seguir razonándola, hablando de ella, escribiendo de ella. Pienso que es importantísimo. Es más, pienso que no se hace mucho eso acá. Es muy poco lo que se hace para lo que hay, ¿no? Debería. De hecho, déjenme comentarles una anécdota. ¿Hace cuánto fue, Galo? Hace como 3 años hubo un evento internacional de arte, de performance, que estaba realizando Gustavo Solar, que es un artista chileno que había pasado, que vino a realizar el evento acá, y eso en colaboración en especial con Galo Coca y la Galería Persona en La Paz. Y con un montón de sus amigos, como la Manzanita y un montón de gente que estaba ahí como súper emocionada por el proyecto. Y ciertamente, pese a que al final hubo un montón de discusiones de las que creo que no voy a hablar, lo interesante es que como obras empezó a llegar un montón de gente del extranjero, porque llegó muchísima gente del extranjero, de distintos países. Llegaron así a dedo, literalmente llegaron sin un quinto para hacer la obra y literalmente no tenían dónde dormir. Pero hicieron un montón de acciones bastante ajenas, muy ajenas a lo que nosotros estábamos acostumbrados, en lo que nosotros entendíamos como la práctica de performance boliviano. Y eso a mí me parece interesante. Y Santiago Contreras, en una de las acciones, me dijo una cosa bien interesante, que justamente lo interesante es que estaba llegando gente de literatura a activar algunas obras que no tenían nada que ver con el escenario, y que las cosas que eran más emocionantes es que estaban abriendo puertas para ciertas miradas completamente diferentes de lo que nosotros estábamos acostumbrados. Y regresando al escenario boliviano, por supuesto, nosotros somos bien conscientes que el escenario boliviano tiene problemas de conjugación. No nos es fácil trabajar en colaboración con gente de otras áreas, no es. Tenemos distintos intereses y miramos las cosas desde distintos lugares. Entonces, evidentemente, nunca conseguimos, más allá de Tika, que sí estaba como muy emocionada, nunca pudimos conseguir que la gente de teatro se involucre en el festival, y mucho menos la de teatro y qué sé yo, la de danza, perdón, mucho menos la de danza. Y entonces, evidentemente, ese es un problema, pero no creo que haya sido un problema ni de nosotros, ni siquiera del país, sino cierta coyuntura en la que hay que ciertamente trabajar, hay que impulsar que se trabaje, que se realice y se lleve a cabo un trabajo intermedio que no se hace en Bolivia y no se experimenta en esas áreas. Hay gente que escuchas, creo que lo más arriesgado del arte de performance desde el teatro en Bolivia es Diego Aramburo, que evidentemente corre riesgos a nivel escénico durísimos y realmente sorprendentes, pero que no tienen mucho que ver con la práctica de performance como se la entendía en ese momento en las artes visuales. Bueno, voy a mostrar el libro. Este es el primer texto de José Bedoya. Aquí es lo que, de hecho, yo creo que en el fondo una cosa a la que nosotros no estamos acostumbrados, pero se tiene que trabajar, y creo que se tiene que ser muy exigente, es en pedir permiso sobre las fotografías que uno utiliza. Me parece un error que hasta el día de hoy se hagan ediciones sobre arte y cultura y no le piden permiso para utilizar las fotos, e incluso las bajan de la red. Y hay libros que se acaban de editar que no le solicitan permiso a los artistas y que descargan la información a la red. Eso me parece atroz que pase hasta el día de hoy aquí en Bolivia. Es una cosa que no pasó en este libro y que a mí particularmente no me ha vuelto a pasar. En todas las ediciones que hemos llevado a cabo en Patiño, se pide permiso, se solicita cartas, y pese a que es una burocracia que parece que no necesitamos tener, creo que es bien importante que
que se construya un orden sobre el cual se pueda trabajar, se puede desarrollar el trabajo editorial, porque se tiene que pedir permisos y se tiene que también hacerse responsable por los derechos de autor. No creo que sea una broma de que la gente todo el tiempo se fusila los permisos y es cierto, a veces en el caso de los acervos de las familias antiguas no quieren darte los permisos porque son más desconfiadas, ¿no? Creo que tienen todo el derecho y creo que se tiene que trabajar. En el caso si se tiene que mandar los textos para que las familias y los archivos las revisen antes de que nos den los permisos, creo que es una cosa que tiene que hacerse. Sí, creo que en eso hemos sido bastante cuidadosos también por el asesoramiento de Eli Torres, ¿no? Rada. Y creo que no solamente en eso, porque hemos tenido muchas imágenes que no hemos podido poner porque no hemos conseguido los permisos. Y no es que hemos dicho, ah, ya, pero ya está por salir el libro y la vamos a poner igual. No, no hemos tenido mucho cuidado en eso. Y también algo que me parece importante recalcar es que hemos decidido que el libro tenía que ser un objeto como tal, lindo, ¿no? Estético y artístico. Entonces hemos hecho el diseño con Sergio Ávila del estudio Hola, que es un capo para captar este tipo de cosas, porque no es un libro así nomás, o sea, tiene full detalles en la forma, en los colores, en el texto, en la tipografía, en un montón de cosas que creo que es importante también, porque ya que viene de artistas visuales que somos nosotros, creo que es importante recalcar eso también. En el caso de Roberto Valcárcel fue mucho más fácil el trabajo de edición porque todas las fotos estaban disponibles y Roberto ciertamente es muy ordenado. Entonces casi todo, hay como registros históricos sobre toda su producción y él tiene documentación, eso es mucho más fácil. Pero hay muchos artistas que no tienen y que hoy en día ya no les interesa, entonces es una pesadilla. Sí, y esto que resalta Alejandra es muy importante de este libro, realmente en la diagramación, en el clima de cada capítulo, ¿no? Cada capítulo tiene su propio clima, por ejemplo, con Raquel Schwartz, la conversación está teñida de rosado, por ejemplo, es como que le han dado una personalidad a los capítulos. Incluso hay una de las conversaciones, porque el libro es realmente una colección de conversaciones, ¿no? Nutridas, diversas. Hay una parte en la que los textos están al revés, ¿no? Te obligan a girar el libro. La de Son María Galindo, ¿no? las de María Galindo, sí. Obviamente. No entiendo por qué se ríen. Sí, se trabajó mucho y yo sí creo que Sol Mateo es muy talentoso y bien inteligente. Sí, yo en realidad me preocupo mucho por el acervo de Sol porque hay un montón de información, no tanto de performance, porque en realidad ha hecho pocas acciones y creo que todas están registradas en el libro. Hay un montón de obras que se desconocen totalmente y él ya no está demasiado interesado en compartirlas, así que me parece que los que sufrimos en ese proyecto. Y una vez más, la importancia de la historia. Creo que los que sufrimos somos nosotros, los que yo particularmente he insistido, esto lo he insistido 1000 veces, nosotros necesitamos una historia para que nos sirva de alojo sobre, sobre una misma práctica. ¿No? Esa es la foto fantasma que encontramos en el periódico de la obra Pura Paja, que es la única fotografía que se tiene registrada de la acción que se realizó en vivo en la calle Comercio. Es una procesión de gente disfrazada con trajes puntiagudos, como los del Ku Klux Klan, que aquí se las ve los trajes puntiagudos. Sí, esos creo que son, ¿no? Porque en el día de Todos Santos, ¿es? ¿Qué día es que se hace este En desfile Semana Santa, en Semana Santa. Semana Santa, ¿no? A mí me Sí, impresionó una vez que vi, no puedo creer que usan esos cucuruchos, Ku Klux Klan.
¿no? Y acá, en vez de, digamos, llevar al Cristo en esta su cúpula de vidrio, está llevando una caja de vidrio llena de paja, ¿no? Sí, esta obra es de las más alucinantes que cuenta el libro, la verdad. Sí. Sí. Y de hecho hay un audio de la conversación que tuvimos con él y habría que escucharlo, es increíble. Sí, ¿dónde está el audio? Nosotros lo tenemos. No, está en la red, está en ¿Lo el tuviste? ¿Está en el blog? blog. En el blog de Cimientos. Sí, Ah, lo voy a buscar. está el link. Bueno, aquí está la conversación con María. Angélica, la conversación con Angélica Heckel. Angélica, también una mirada también punzante, a contramano. Interesante. Crítica a la institución, ¿no? Bien crítica. Pero ¿cuál institución? ¿Cuál institución? ¿A quién me voy a poner a criticar si son 5 gatos locos que están poniendo su tiempo y su emoción en todo este asunto? ¿Por qué yo he de venir a asesinar a los mismos míos? Si yo soy como ellos, ¿por qué me voy a poner a asesinarlos? No me estoy asesinando a mí mismo en el proceso. Además, la historia que cuenta el libro demuestra que las instituciones han sido fundamentales para que sucedan las primeras acciones artísticas. Siempre ha estado el Getty Institute, la galería de La Paz, no recuerdo cómo se llama ahora, Altamira, Son varias, es arte y es también la galería Nota. Nota, sí. Es decir, era necesario. O sea, han tenido un rol, ¿no? Sí. Esa a mí particularmente yo le tengo un montón de respeto. Es una artista que se va a vivir a Alemania, pero me parece que es fundamental para entender todo el escenario de los años 90 y el tiempo que ella vivió acá, desde que regresó del Brasil de haber estudiado hasta que se fue. Me parece que tiene por lo menos una decena de obras punzantes, muy importantes y que permiten entender fácilmente el escenario del que realmente estábamos viviendo, no solamente el local, sino también el escenario eh, internacional en el cual participábamos a través de las bienales, pero siempre desde un lugar bastante incómodo, desafortunado, ¿no? Porque claro, te invitan a la bienal, pero nunca en las mismas condiciones en las que están compitiendo tus vecinos. Entonces eso siempre es una molestia y eso creo que queda muy claro acá. Mm. Sí, Valia tiene una obra increíble y muy importante, como tú dices, para esa época al menos, donde se estaba abriendo y más que todo para artistas mujeres, ¿no? Porque hasta entonces no había muchas artistas mujeres, al menos con una obra tan provocativa y tan fuerte. Entonces creo que es súper, súper importante. Creo que desde ahí hay como una especie de vuelque y otro tipo de trabajo, así como sucede desde años en años, ¿no? Esa es la conversación con Eduardo Rivera. Esa, esa imagen de la obra de intersticios, que es muy bueno que la hayan incluido. Creo que, creo que merece seguirse conversando mucho esa obra. No, yo creo que Eduardo tiene algunas, evidentemente nosotros tomamos la decisión de incluir a los artistas porque nos parecían los que eran los que más, los que tenían obras más importantes o más representativas de un contexto y de una práctica performática local, ¿no? Performática o performativa. A propósito, como una de las personas con las que trabajo siempre me pregunta es el performance o la performance. Yo no sé qué opinas, Alejandra. No sé, yo prefiero decirle él porque así se relaciona con el arte de acción, no sé, el accionismo, creo. Eso está súper.
¿no? Sí, esa es la entrevista con Narda Alvarado, también clave. Hemos de resaltar que hay estas manchas en el diseño del libro que son a propósito, que Ah, juegan como justamente hablando de lo que no está diciéndose, de lo que no se dice, pero que también está en la práctica artística, ¿no? Y esas manchas van a aparecer en todo el libro. sí, Es este rayado. importante, perdón, Ajá. sí, es importante también decir que cada entrevista no ha sido, digamos, como preguntarle en general al artista qué piensas tú del performance o cómo tú planteas tu propio performance, sino que hemos indagado en varias obras y hemos tratado de especular sobre la obra porque la obra puede tener muchos significados. Entonces nosotros hemos tratado incluso de pinchar, de buscar más allá de lo que se ve a simple vista. Entonces, cada entrevista es bastante trabajada y bastante profunda, porque esa era la idea si la vamos a plantear en un libro, ¿no? De investigación. Y es también particular que hayan colocado este capítulo ya básicamente cerrando el libro, ya casi al final, ¿no? De la conversación con Narda Alvarado, creo que ha sido una muy buena elección, porque me parece que ya en el final, esta conversación con Narda Alvarado alcanza otro clima, otra temperatura ya de profundización del pensamiento. Creo que tiene otro nivel de poética, creo que es de las más poéticas artistas que han hecho performance, Narda, ya con sus obras, ya es otro tipo de nivel, me parece que se ve otro tipo de lectura te permite hacer. Y luego cierran ya con la conversación de ustedes, ¿no? Que es como una especie de Conclusión. recuento. Pues necesitábamos de hacer una conversación nosotros, nosotros, porque había un montón de cabos sueltos que necesitamos unir y articular en la última parte. Entonces, claro, nosotros cuando decidimos era, bueno, o uno de los dos escribe el último capítulo o lo escribimos entre los dos. Y me parece que tomamos una buena decisión porque no solamente hay gente que ha dicho que está claro y que es importante, sino también me parece que es creo una de las cosas que funcionan de este modelo de entrevistas en los libros es que tienes la posibilidad de confrontar distintos pensamientos, el del entrevistador y el del entrevistado, y poner estas cosas en tensión. Y eso me parece que este modelo, esta forma de edición me parece súper efectiva, más aún en una práctica como la performática o como de arte contemporáneo, que puede llegar a ser muy abierta y que no es justo condicionarla a una sola lectura, ¿no? Exacto, justamente por eso hicimos la conversación al final, ¿no? Ya habíamos grabado parte de conversación antes de decidir de poner esta conversación tal cual, así, ¿no? No sabíamos muy bien cómo cerrar y a mí me parece también súper importante cuando se trata de arte, más arte contemporáneo, más todavía performance, porque no hay nada definitivo y como tú ves, Jorge, cada artista es completamente distinto y también tienen una unión, ¿no? Entonces tú dices, estoy agarrando algo muy abstracto o qué, y eso es por la polisemia, ¿no? Y por los distintos puntos de vista y todo lo rico, porque la obra está viva todavía. Entonces, el lector va a tener una lectura diferente que la que nosotros hacemos y el aporte de nosotros va a servirle para esta lectura, ¿no? Aquí están las imágenes de Fray Nortuño. Sí. Sí, el último capítulo deja también como una puerta abierta. Es interesante eso. Es como que muestra que no está dejando de ver algunas cosas y que habrá otro momento para explorarlas. Um, yo antes de escribir una segunda parte del libro, lo que sí quisiera hacer es una buena revisión del último festival de performance, que pasó muy rápido,
pasaron demasiadas cosas en el último festival. Hubo unas obras a las que no las vio nadie, pero eran obras increíbles, incluyendo la de Gustavo Solar, no sé, tanta gente que llegó y que no se ha revisado ni se ha difundido las obras de la forma adecuada. Lo increíble que pasó en el último festival es como ya nos conocían, incluso festival anterior, hemos sido entrevistados por una radio de Colombia y ya éramos, digamos, se conocía que en Bolivia había este tipo de festival. Nos han llovido artistas, ¿no, Rada? O sea, han venido por su cuenta algunos, hemos tenido creo que el doble de artistas y no sé por qué, lamentablemente no hemos tenido un buen registro del final. Yo ni siquiera tengo el librito, Rada, o sea, el del último festival. Entonces, tal vez, como tú dices, sería súper interesante, como si algún momento se nos ocurre hacer una segunda parte o algo así, a empezar por ese último festival y analizarlo bien, porque ya habían pasado años y también había un cambio en las obras y en los artistas, ¿no? Bueno, ya han pasado 7 años de eso, eso fue en 2012. De, no, 2016, el último. 2016, Sí, 2016. 5 años igual, porque lo hacíamos en mayo, más o Sí, menos. pero lo cierto es que yo siempre me preocupo por todo, pero hay cosas que me dan mucho miedo y se me salen de control. Y todo el tiempo estamos hablando sobre la globalización de la cultura boliviana, siempre con las ansias que nos corresponden de ser parte del mundo, porque está bien estar aislados y estar guardaditos y que nadie te tome en cuenta, pero también ser parte del mundo es emocionante, es lindo viajar, es lindo conocer gente que piensa como tú que viene de otros lugares, y es lindo ir a festivales internacionales y ver a tanta gente de tantos países realmente pensando y activándose desde donde tú estás, y eso me parece tan increíble. Pero lo cierto es que yo en los festivales de performance nunca llegué, o sea, estuve permanentemente pensando si estábamos listos para poder globalizarnos, si nuestro nivel era realmente competitivo. Y bueno, esas son siempre las permanentes críticas que tenemos en las bienales, y vamos a poder competir incluso desde nuestro lugar de base, o sea, si realmente como no vienen a avasallarnos acá cuando es nuestra cancha, ¿no? Y eso nos pasa en el fútbol, entonces, ¿por qué no nos podría pasar en el arte, ¿no? Para el caso. Pero creo que esas son siempre las problemáticas de la globalización, y si vamos a poder nosotros desde la localidad vincularnos con el mundo. Esto es normal. Y creo que ahí es realmente donde acaba el libro, donde los festivales de performance están generando resultados, está llegando gente, están activándose las cosas, pero ahora, ¿qué más? ¿Qué tiene que pasar en ese país para que las condiciones como las tenemos ahora cambien, para que nosotros nos internacionalicemos o nos desplacemos hacia otros lugares, ¿no? No solamente lugares espaciales, lugares semánticos, qué sé yo. Pero bueno, ese es el final del libro, con 2 obras que me parecen claves. A mí alguien que me parece, hay alguien de teatro que me parece fantástica, que acabo de ver un video de ella y me hizo sonreír profundamente, es Ivette Mercado, que tiene pocas horas de performance, pero siempre que hace un performance la pone, así siempre lanza punch. Es increíble, y esta obra en la que convence a Luis Revilla a salir a pasear por las calles de la ciudad de La Paz con una persona no vidente, me parece una obra no solamente política, sino también con contenidos sociales que rebasan por mucho las capacidades del arte de salón. Y esta obra de Alfredo Román, que hace la cosa más complicada de este mundo, lo que hace es, hacen una transmisión en vivo desde una cadena televisiva, y entonces
en algún momento se transmite a Román encadenado al televisor cuando él está encadenado al televisor. Entonces hay una transmisión a todo el nivel, a todo el país, en la que él está encadenado al televisor y él mismo está encadenado al televisor. Entonces hay un asunto, un jugueteo muy divertido entre lo que es verdad y lo que no es verdad de todo lo que se dice en los medios de comunicación. Y eso me parece que es una crítica que hasta el día de hoy va a seguir siendo vigente, ¿no? O sea, claro, evidentemente siempre la obra de Román tiene tintes políticos, pero rebasa la política para hablar de la sociedad de comunicación como lo estamos experimentando hoy en día, que es real sobre lo que consumimos en las redes. Pero bueno, eso es más o menos una mirada al libro. El libro está... se puede comprar en Patiño, Cochabamba, y si quieren pueden llamar a la tienda de kiosco en Santa Cruz y también se los pueden enviar. Así que... no sé si tienen alguna pregunta más. Jorge, para concluir. Pues tal vez algún comentario interesante de la audiencia. No, no hay. Yo creo que para concluir, pues como siempre, cuando se habla de libros, para mí se habla de lectores y es un privilegio compartir con ustedes este espacio para hablar de este libro que lo tengo remarcado entre los que más reviso sobre literatura de arte contemporáneo boliviano. Entonces sí sirve, ¿ves? Sí sirve. Pero por supuesto que sirve. No me has, no me has entendido completamente a dónde iba, pero por supuesto que sí sirve y estoy siempre dispuesto a discutirlo, así como buen lector activo, crítico, digamos, ¿no? Discutirlo al libro. Y, y bueno, pues ahí tenemos que saludar y esperemos cómo lo van a seguir leyendo las próximas generaciones. Alguien dijo, Roger Chartier, si no me equivoco, de ser que dice, no existen libros, lo que existen son formas de leer libros. Y estas son generacionales y de épocas. Y va a ser interesante ver cómo va transformándose la lectura del libro que lee al performance en Bolivia. Ya. Gracias, Jorge. Gracias por tu... Bueno, tú y yo tenemos varias reuniones esta semana, así que nos veremos mañana con el libro de Ligia de Andrea sobre Freddy Mamani Silvestre. Así que, bueno, nos vemos mañana contigo. Alejandra, le agradecemos mucho su tiempo, su oportuna aportación, siempre valiosa. Y ya vamos a ir cerrando. Sí es cierto, Valcárcel todavía está en nuestras cabezas todo el día. Lo queremos mucho, así que por favor, Roberto, cúrate de una vez porque te vamos a hacer una fiesta en la puerta del hospital. Bueno, les mando un gran saludo, cuídense, este es un tiempo muy oscuro, pero bueno, tratemos de mantenernos positivos. Les mando un abrazo, despídase, chicos. Vale, un abrazo. Saludos. Gracias, Rada, gracias, Jorge. Ha sido un gusto. Ojalá nos veamos pronto otra vez. Sí, hasta pronto, Alejandra. Saludos a Cochabamba. Gracias. Gracias a los tres. Chao, Ramiro, un abrazo.